Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. ¿Tenés Biblia? Si viniste y no tenés una Biblia, en el fondo tienen, ahí está el hermano para pasar. Si no tenés, podés levantar la mano. Así que bueno. Los invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 2. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha bien? Bien. Es la primera vez que uso un coso como estos, así que vamos a ver cómo va. Filipenses capítulo 2. Mientras van buscando, les cuento un poco de qué va mi trabajo, porque a veces es un poco raro. Yo trabajo en mi casa. Tengo un laburo, como tienen ahora muchos, un trabajo remoto. Entonces, yo trabajo para una empresa en Estados Unidos que se encarga de... A ver, ¿cómo lo explico? En Estados Unidos hay mucha gente que habla en español y no hablan inglés. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Están en Estados Unidos, ¿cómo no van a hablar inglés? Sí, hay muchísima gente, millones, que no hablan o una palabra en inglés, saben decir hello y how are you y ya está, eso es todo. Y hay algunos que hablan muy poquito y así entonces necesitan, cuando van al médico, por ejemplo, lógico, el médico ¿en qué va a hablar? En inglés. Entonces van al médico y se tienen que atender sí o sí porque es el único médico que pueden tener o bueno, no hay disponible en español. Entonces sí o sí necesitan algo que es lo que se llama un intérprete. Es lo que muchas veces, capaz ustedes ya lo vieron acá, han venido, ¿no? Predicadores que hablaban solo en inglés y había lo que acá le dicen, un traductor. Mal dicho traductor porque en realidad es un intérprete, pero bueno, no importa. Es el intérprete de español. Ese es mi trabajo, ahí entro yo. Entonces, lo que yo hago es, estoy con mis auriculares, esperando en mi casa sentado, que me caiga una llamada, básicamente. Eso para que entiendan de qué va mi trabajo, no tiene nada que ver con el mensaje. Bueno, en realidad sí, pero bueno. Entonces, yo estoy, digamos, metido en los consultorios, vamos a decir. Está el médico que habla en inglés y está el paciente que se está quejando de sus problemas y habla en español. Entonces, tengo que estar ahí, literalmente lo que hace el médico es llamar a la empresa donde yo trabajo y entonces caigo yo. Hola, ¿qué tal? Soy su intérprete, bla, bla, bla. Bueno, todo lo que... Esta llamada podría estar siendo monitoreada, bla, 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 todo eso. Entonces, yo estoy ahí para hacer el mediador, digamos, entre los dos. O sea, el médico dice unas frases en inglés, yo las digo en español, el hombre lo dice el paciente se queja de sus dolencias y yo las transmito todas al doctor. No, doctor, me duele. No. Y entonces, bueno, hay muchas cosas. Entre todo eso, no solo hay llamadas tipo de me duele. Hay algunos que llaman y dicen, por ejemplo, doctor, me siento deprimido. Y entonces, del otro lado, la doctora le dice, ¿y por qué te sentís deprimido? No, simplemente me siento deprimido, me siento con ansiedad, me siento con que, no sé, no puedo dormir a la noche, pero hay una razón o algo. No, simplemente me siento deprimido, punto. Entonces, yo tengo que interpretar eso, es lo más gracioso, porque yo tengo que decir exactamente lo mismo. Y el doctor está como, a veces pregunta y te dice, intérprete, ¿estás diciendo todo lo que dijo? Y yo estoy como, y sí, obvio, no voy a decir otra cosa. Entonces, simplemente quiero que me internen y ya está. Ya no quiero estar así, quiero que me saquen esto de encima. Entonces, la verdad es que esta persona, a mí lo que me llama la atención es que no tenía una razón, no estaba pensando, simplemente estaba deprimido y punto. A veces nosotros, no voy a hablar de la depresión, aunque me encantaría, pero a veces nosotros cuando estamos en la iglesia, cuando estamos sirviendo aquí en la iglesia, estamos haciendo ministerios con niños, estamos haciendo, no sé, tocando el piano algunos o así,
no digo que sea así, pero a veces por ahí sentimos como que venimos a servir y ya está. Es lo que hay que hacer, punto. Hay que venir a servir, listo. Y realmente no estamos pensando y somos como esa persona que dice, solamente vengo a servir, ya está, punto. Pero hoy quiero que miremos en lo que el Señor quiere que nosotros estemos meditando, en lo que estemos pensando de por qué estamos sirviendo al Señor, por qué estamos con los niños, por qué entregamos folletos en la calle, si es que lo haces, no sé realmente los ministerios. Pero lo que vamos a ver hoy es que uno no puede servir a sus hermanos si no está meditando en Cristo. Si vos no estás meditando en lo que Cristo es y hizo por vos, no hay forma de que puedas servir correctamente. Vas a venir a servir, pero simplemente porque tenés que hacerlo. Y no es así. Y vamos a ver hoy 3 meditaciones necesarias para servir a tus hermanos con todo el corazón. Si estás tomando notas, 3 meditaciones necesarias para servir a tus hermanos con todo el corazón. Vamos a leer el pasaje, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice así: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje que podemos estudiar. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando nuestros corazones, Padre, a poder meditar en lo que Cristo hizo por nosotros, en cómo Él se humilló, cómo lo exaltaste y cuál es el nombre que Él tiene ahora, Padre. Pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones, que nos desafíes, Señor, a ir en la semana pensando por qué hacemos lo que hacemos, Padre. Pido, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Como dije antes, uno no puede, es imposible servir a tus hermanos si no estás meditando en Cristo. 3 meditaciones necesarias para servir a tus hermanos. Lo primero lo vemos y va a ser, le aviso, ya va a ser el más largo de los puntos, pero es necesario. Lo primero que vemos está en versículos 5 al 8 y es la meditación es en la humillación voluntaria de Cristo. La humillación voluntaria de Cristo. Ahora, antes de arrancar directamente, quiero hacer un pequeño repaso de lo anterior. Realmente esto tendría que estar antes, pero bueno. Pablo viene hablando acerca de servir a los hermanos. Él viene hablando y dice entonces en versículo 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y versículo 4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Él les va a hablar de cómo deben servir y es bien implementado. Cuando estás sirviendo, cuando estás haciendo algo, no lo hagas por egoísmo, no lo hagas por vanagloria, y va a ser bien enfático. Entonces, él les va a hablar de la unidad que deben de tener, de la humildad y la ayuda a los hermanos. Va a ser bien práctico en el ambiente de la iglesia, cómo debemos movernos. Y ahora, él va a empezar a decir en 5, haya pues en ustedes. Este haya es un mandato. Por eso, al principio les dije, es imposible servir a tus hermanos si no estás pensando, meditando en Cristo. ¿Por qué? Porque es un mandato. Es algo que no hacemos normalmente. Y si te pones a pensar en qué es lo que pensaste en la semana pasada, tal vez meditar específicamente en lo que Cristo hizo tomó un lugar más bajo de lo que debe ser realmente.
Entonces, el mandato principal, haya pues en ustedes esta actitud. Esto es literalmente sentir esto o pensar en esto, pensá en esto. Cuando estás sirviendo a tus hermanos, teniendo en cuenta todo lo anterior, ahora pensá en esto. Y él dice ahí, haya pues en ustedes. En ustedes quiere decir entre ustedes. O sea, obviamente está hablando de las situaciones personales cuando estamos sirviendo en la iglesia. Haya pues entre ustedes. Y vamos a ir directamente al pasaje. Pablo quiere darnos el ejemplo más increíble que hay de la humillación. Quiere hablarnos de una persona que se humilló a tal punto que nosotros no lo podemos entender por completo. Y esto lo va a presentar como una sucesión de eventos. Entonces, primeramente, ahí dice, haya esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces va a hablarnos directamente de Cristo Jesús y va a introducirnos, el cual, aunque existía en forma de Dios, y acá entramos en un tema bastante, en algunos casos, bastante polémico, porque es un tema muy que se estudia, hay libros y libros de este tema, de qué significa esto. ¿Por qué? Porque ahí dice, existía en forma de Dios. Ahora, la palabra forma, podés preguntar y decir, ¿por qué no dijo directamente el cual era Dios? Y punto, ya está. ¿Porque Jesús es Dios? Sí, claro que sí. Pero ¿por qué va a decir una cosa así? Vamos a ver. Acá la palabra forma es la palabra que nosotros en griego literalmente es la palabra morfe, de lo que nosotros sacamos morfología, por ejemplo, o metamorfosis, ¿no? La metamorfosis de la mariposa. No me gusta decir palabras en griego porque a veces no tienen sentido, pero esta sí es bien, o sea, lo entendemos bien cuando lo entendemos metamorfosis o algo así, ¿no? Es la esencia misma de algo. Si vos mirás en la mariposa, en el proceso de la metamorfosis, podés ver que la mariposa cambia completamente de forma. Toda la esencia ya deja de ser una oruga fea o a veces una gata peluda, como lo conocemos acá, y que, qué asco, a ver una mariposa ahí, ay, mira qué lindo, ay, mira, se me puso acá, mira qué lindo, vamos a sacar una foto, ¿no? Cambió completamente su esencia. Entonces acá está hablando de la esencia misma de Cristo. Él es Dios. La palabra acá, forma como tal, digamos, se usa solamente acá, solita, la palabra sola. Muchas veces en griego las palabras son combinadas, así como en español, metamorfosis, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes pueden, no hace falta que vayan, pero la forma en cómo se usa, para que entiendan qué es la esencia de algo, en Romanos 8:29 dice, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Dónde está la palabra forma? Conforme a la imagen de su Hijo. Nos hizo desde adentro, desde nuestra esencia, a la imagen de su Hijo. En 2 Corintios 3:18 dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Está hablando de algo esencial, la esencia misma. Y en Romanos 12 dice, no se adapten a este mundo, sino ¿qué? ¿Haced qué? ¿Alguien lo conoce? Transformaos, dice la Reina Valera. Acá dice transformados, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. El pasaje va a seguir, pero quiero hacer énfasis en esto, que es una transformación, es la esencia misma. Pablo nos va a decir que debemos, en Romanos 12, que debe ser de adentro, una esencia misma. Todo esto es lo interno, la forma misma. Entonces, Jesús es Dios y vamos a hacer más énfasis en eso. Él dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, o como dice acá, ¿sí? No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse.
ahora nos indica el pensamiento mismo de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo estaba pensando? Como le dije, es como una sucesión de eventos. En la eternidad esto no podemos poner un tiempo después de otro, porque no existe eso, pero como que Pablo lo está poniendo en una forma poética para que lo entendamos. Entonces, siendo en la forma de Dios, no consideró, no pensó aferrarse a esto de ser igual a Dios. Entonces acá entramos en un debate, ¿no? ¿Cómo que no consideró ser igual a Dios? ¿Que dejó su divinidad? ¿Vino a ser hombre acá y era simplemente un hombre y no era Dios? Bueno, vamos a ver eso entonces. Acá está diciendo que él tenía una ventaja. Él tenía la ventaja de ser Dios, pero no lo consideró. Lo pensó como algo que no debía aferrarse. Y entonces llegamos a el tema puntual donde dice, sino, versículo 7, que se despojó a sí mismo. Ahora, podemos pensar, bueno, despojarse tal vez en griego significa otra cosa, no es tan así, ¿cómo se despojó de lo que era? Bueno, la palabra despojarse es vaciarse. Cuando agarrás un vaso y lo vacías por completo. O cuando agarrás ahora no, que hace mucho calor, nos ponemos un abrigo, mentira, automáticamente nos sacamos eso, porque hace tanto calor que nos despojamos de eso. Lo dejó a un lado, lo retiró. Y de vuelta, la pregunta es, ¿dejó de ser Dios? La respuesta corta, obvio que es no, sabemos eso. Él no dejó de ser Dios al venir a esta tierra. En el pasaje dice que Él es la forma de Dios. Él no dejó su forma, Él no dejó su esencia, la esencia misma de Dios. Pero fuera del pasaje podemos ver que vez tras vez se nos asegura que Cristo es Dios. Por ejemplo, Juan 1.1 lo conocemos bien. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Dios. Jesús es Dios. En Hebreos 1.3 nos va a decir, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Parece un trabalenguas, ¿no? La expresión exacta de su naturaleza. Si algo te tiene que quedar clarísimo es que Él es Dios. Y después, en Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Colosenses 2.9 va a decir, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. No hay duda de que Él es Dios. Pero ahora vamos a ver específicamente cuando Jesús estaba acá, en la tierra, ¿qué pasaba? Porque esto es hablando de Él. Fíjense, no hace falta que vayan, después les voy a ir que vayan allí, pero en Juan 13, ustedes recuerdan, Juan 13 es el pasaje donde Jesús lava los pies de los discípulos. El primer versículo, antes de que suceda eso, dice, antes de la fiesta, están todos sentados, imagínense, comiendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cómo sabía Jesús que ya su hora iba a venir? ¿Había visto una estrella en el oriente? No. Jesús sabía porque Él es omnisciente, Él sabe todo. En otro pasaje, en Juan 2, dice, pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, hablando de los fariseos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. ¿Quién más conoce lo que hay en el interior del hombre si no es Dios? Cuando Cristo estaba acá, Él era Dios. En Juan 1.42, cuando Jesús lo ve a Simón por primera vez, Simón no dijo nada. Dice, Jesús mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, ya sé todo. Claro, Simón espantado, como, ¿quién te dijo quién soy?
Y en Juan 6:64 dice, hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio, otra vez, la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Cristo. Sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Más específico todavía, en Juan 10:30 Jesús lo deja clarísimo y dice, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Claro, esto, si recuerdan, en ese momento, esto fue una bomba para todos. ¿Cómo vas a decir que vos sos igual a Dios? No podés decir una cosa así. Pero era verdad. Y también, cuando Jesús era simplemente un bebé, Él recibe la adoración que recibe el Rey, que recibe Dios. Mateo 2 dice, entrando en la casa, los sabios del Oriente vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Entonces, Él no dejó su deidad, Él no dejó su forma, su esencia. Él era Dios cuando estaba acá en la tierra. Él no podría haber muerto si no fuera porque era Dios infinito. Él no podría haber muerto por tus pecados si no fuera porque era Dios. Entonces, por esta razón y por muchas otras, que podría pasar una hora más todavía, no sé cuánto hoy, pero no podemos decir que dejó de ser Dios. Pero entonces, ¿qué pasó? Es la pregunta. Si no dejó de ser Dios, entonces, ¿qué pasó? Ahora, algunos, no sé quién tiene ganas de estudiar griego con Pastor Marcos, es una excelente clase. No sé, ¿quién va a ser griego? ¿Ustedes van a ser griego? ¿Vos? Puede ser. Espero que sí, te quiero ver ahí. No. Bueno, no sé si alguien quiere estudiar griego, está muy bueno, es muy interesante, es difícil, pero, y Pastor Marcos, ustedes saben cómo es, muy exigente, entonces, así que, pero en el griego se dice así, creo que él, no sé si ya les dijo, él usa esta ilustración, Pastor Marcos. Cuando vos mirás la Biblia en español, la ves como en una pantalla en blanco y negro. Ves un programa de televisión en blanco y negro, en una pantallita chiquitita, así. Cuando vos estudiás griego, empezás a ver la Biblia en Full HD, en una pantalla de 42 pulgadas. ¿Por qué? Porque es real, es real. Es así, porque hay muchas cosas que uno ve y dice, wow, eso es increíble, no lo había visto. En español no se ve, pero en el griego sí. Entonces, les voy a dar una pequeña clase magistral de griego. Yo no soy profesor de griego, pero esto es lo que aprendí de Pastor Marcos. Cuando el pasaje dice acá, en versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, se llama que es un verbo principal, y debajo de ese verbo se subordinan otros verbos. Ya los mareé. Verbo principal y otros verbos que acompañan a esto. Lo voy a ilustrar así. Si yo digo que estoy comiendo una pizza, ya no sé qué hora es, pero ya van saboreando la pizza, pero es para que me escuchen. Si yo digo estoy comiendo una pizza, está bien. Pero si yo digo estoy comiendo una pizza corriendo, ya es distinta la situación. Estoy corriendo con una pizza en la boca, ya cambia completamente la situación, ¿o no? Si yo digo estoy comiendo una pizza montado en una montaña rusa, completamente distinta, otra situación. Entonces, se dice que hay un verbo principal y después hay otros que se subordinan, que es como que explican el anterior, para decirlo de una forma así. Esos se llaman verbos... no me acuerdo cómo se llama. No lo anoté, pero bueno, no importa. Lo importante es que se subordinan. Fíjense, el verbo principal acá es se despojó. Y después hay dos verbos más que vienen más adelante que explican cómo se despojó. Porque no es que simplemente se despojó y ya está.
se despojó, y ahí dice, tomando forma de siervo. De esa forma se despojó. ¿Se entiende más o menos? Yo sé que el griego es difícil, pero se entiende. Y también dice, haciéndose semejante a los hombres. Esos son los dos verbos que explican cómo Él se despojó. Entonces está en el pasaje, está allí. Solo que en español mucho no se ve. Entonces vamos caso por caso. Primeramente dice que se despojó tomando forma de siervo. Ahora, yo expliqué por una hora lo que significa la forma. ¿Recuerdan? Esta es la misma palabra, Tomó la forma de un siervo. Entonces decís, ¿pero cómo? Entonces dejó de ser Dios para ser un siervo. No, Él adoptó la esencia misma de cómo es un siervo. Él no dejó de ser Dios, sino que adoptó la forma de un siervo. Y eso lo vemos vez tras vez durante todo el Nuevo Testamento. Él vino a servir constantemente. En Mateo 20:28 y Marcos 10:45 es lo mismo. Él dice que así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para servir. Ese fue su propósito en venir. Quiero que me acompañen a Juan 13, y ahora sí les voy a hacer mover las Biblias. Juan capítulo 13, yo les dije que íbamos a ir ahí. Dejen un dedo siempre en Filipenses porque vamos a volver enseguida. Pero Juan capítulo 13, en Juan capítulo 13, ya vimos lo primero que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, siendo Dios, durante la cena, versículo 2, dice, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, siendo Dios, se levantó de la cena, se quitó el manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Y luego viene a Pedro. Pero finalmente, en versículo 12, dice, entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Imagínense esta situación, ¿no? Están todos comiendo tranquilos, y es medio raro como comían antes. Las mesas eran bajitas, eran muy bajitas, y lo que hacían se recostaban, era como que habían unos almohadones detrás de la mesa, y ellos se acostaban así, no me voy a tirar en el piso, pero porque si no mi esposa me mata, ya me estoy sacando el polvo que me voy a tirar. Pero imagínense que se tiraban así, se recostaban así, y así comían. Entonces están todos charlando, tranquilos, y Jesús se levanta. Claro, están todos a nivel del piso, imagínense, Jesús se levanta, es obvio que se levantó. Silencio total. ¿Qué va a pasar? Jesús se saca el manto. El manto era representación de que Él era el maestro, el rabí. Entonces Él se saca su manto y todos lo miran. ¿Qué va a hacer ahora? Va, busca una vasija, la llena con agua, de quién sabe dónde, agarra una toalla, que no habían toalla como la de hoy, y empieza a lavar los pies desde la parte de atrás, imagínense ahí está la mesa, desde la parte de atrás empieza a lavar acá los pies de cada uno de los discípulos, desde afuera. Algo un poco incómodo, pero después, al final, bueno, tiene una situación con Pedro, que no vamos a profundizar, pero al final les dice, cuando se vuelve a poner el manto, y se vuelve a recostar en la mesa como si no pasó nada. Y obviamente Él sabe lo que pasa en los corazones de todos. Él dice, ¿saben lo que les hice? No, no sabemos. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces les explica, ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros,
porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor. Entonces, lo que Cristo hizo vino a servir. Y con esto que Él hizo, con el lavamiento, dejó un ejemplo tremendo de cómo Él sirvió, siendo el maestro, despojándose de su maestría, de su gran habilidad. Se rebajó y lavó los pies. Una tarea de un esclavo, realmente, era eso. Pero el punto es este, la palabra siervo que nosotros, y volviendo de vuelta a Filipenses, la palabra siervo, tomando forma de siervo, es realmente la palabra esclavo. Y pensá por un momento, cuando Él estaba en la eternidad, siendo Dios, ¿Él era un esclavo? ¿Él tenía algo de esclavo en el cielo? Claramente que no. Él no tenía necesidad de hacer esto, pero Él vino a ser un esclavo. Y después lo siguiente de cómo Él se despojó, volviendo a esto del griego, cómo Él se despojó, dice que haciéndose semejante a los hombres. Él a sí mismo se hizo hombre. Él decidió hacerse en la forma de un hombre. Ahora, no usa la palabra forma. No, acá ya no es forma de hombre, porque acá dice, está bien traducido, haciéndose semejante a los hombres. Tomó la apariencia de un hombre. Como en Romanos 12 dice... se me perdió. En Romanos 12 nos va a decir que nosotros no nos adaptamos a este mundo, no tomamos la forma o el esquema que tiene el mundo. De esa forma, Cristo se hizo como un esquema, como una apariencia. Es algo externo, algo accidental, cambiante, pero especialmente lo que hizo acá fue que dejó su gloria. Cuando Él se despojó acá y tomó la forma de un hombre, es que dejó su gloria que Él tenía. En Juan 17, voy a decir por qué, de dónde saco esto. En Juan 17, a ver si lo encuentro. No te vayas. En Juan 17 nos va a decir, acá está. A ver, acá está. Cristo está orando antes de ir a la cruz y Él va a decir, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. La gloria que tenía. ¿Por qué? Porque Él dejó su gloria. Entonces, dame esa gloria que yo tenía antes. Isaías va a hablar y va a decir, y el uno al otro daban voces diciendo ¿qué? ¿Qué decían? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué decían los ángeles en Isaías 6? Santo, santo, santo. Y lo vemos como que están alabando realmente a Dios mismo, con el manto que va más allá, que cubre toda la tierra, decía Isaías. Y los ángeles, el canto antifonal de decir santo, 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 santo todo el tiempo, es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. En Juan 12 dice Juan, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. ¿De quién él? De Cristo. Era a Cristo a quien estaban diciendo santo, santo, santo. Isaías habló de él. Isaías vio su gloria. Él sabía la gloria que tenía antes Cristo, pero él dejó eso para hacerse hombre. Es súper interesante, eso me voló la cabeza. Luego vemos otro verbo en versículo 8 que dice, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Ese es otro verbo principal. Quiero que lo pongan así como en un cuadrito, ¿no? Así como se despojó, así también se humilló al mismo tiempo. Y este también tiene dos que explican cómo se humilló, cómo de humilde.
En versículo 8 dice, y hallándose en forma de hombre, ahí voy a mandar una nota al traductor, porque no es forma, y confunde un poco realmente. Ahí es hallándose en apariencia de hombre, hallándose semejante a los hombres, se humilló. Entonces, se humilló hallándose en forma de hombre, mostrándose como un hombre, es la palabra realmente lo que está diciendo. Se mostró como un hombre más. Y lo vemos por todo el Nuevo Testamento. En el Antiguo va a decir que no tiene aspecto hermoso ni majestad, para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Hablando de Cristo, no tiene una apariencia hermosa, no tiene nada, no tiene un halo acá como lo hacían, como lo representaban. Era un hombre más. Mateo 4 va a decir con la tentación de Cristo cuando Cristo va a ayunar, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Tuvo hambre. ¿Por qué? Porque era un hombre. Imagínate vos sin comer por 40 días. Yo no puedo dejar de comer un solo día. No me imagino cómo serán 40 días. Tuvo hambre, era un hombre. En Juan 4 va a decir, allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer, cerca del mediodía, imagínense como un día como hoy. 39, 40, 50 grados, qué sé yo cuánto hacía. El sol tremendo, caminando en los caminos polvorientos de aquel entonces, cansado del camino, obvio, todo transpirado, se sienta al lado del pozo y a veces entendemos esto como que Jesús está diciendo, dame agua de vida para que yo pueda beber, como que tiene una calavera acá y va a filosofar. Jesús le dice, dame de beber porque tengo sed, soy un hombre, me estoy muriendo de sed. Pero obviamente aprovecha la oportunidad para ministrar a la mujer samaritana. Pero Jesús era un hombre. En Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque se conmovió, porque era un hombre, porque se mostró como un hombre más. Era un hombre que caminó con nosotros como el resto. A veces lo vemos en las pinturas muchas veces las pinturas lo ponen como central en la imagen, como más arriba del resto. En realidad siempre estaba con el resto de los hombres, tenía una estatura normal igual que todos, se dice que tenía una tez más bien morena, porque todo el mundo era de esa tez en ese lugar. Era un hombre más, se mostró como un hombre más. Y dice que también la forma en la que él se humilló se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo que él hizo, básicamente, es se dice así, entregó su ejercicio de autoridad independiente. Otro trabalenguas, hoy vine con muchos trabalenguas para hacerles pensar. Entregó su ejercicio de autoridad independiente. ¿Qué es lo que él hizo? Él dijo, yo ya no tengo más autoridad, sino la que me da el Padre. Fíjense, en Juan 5:30, no hace falta que vayan allí, pero él dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Juan 5:19 va a decir, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Él dice, yo por mí mismo no tengo autoridad, yo hago todo lo que la autoridad del Padre me dice. De esa forma se hizo obediente. Él tenía toda la autoridad en el cielo, pero cuando vino acá, él dijo, yo ya no tengo esa autoridad, me voy a humillar para ser obediente al Padre. Y él fue obediente hasta la muerte de cruz, la muerte redentora en la cruz. En Juan 12:27, que me encanta, él dice, ahora mi alma se ha angustiado, porque soy un hombre, mi alma se angustia por ver la cruz, lo terrible que sería. Y dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado.
a esta hora. Por nosotros, dice 2 de Corintios, lo hizo pecado por nosotros. Él recibió la corona de espinas. Mateo 27, 29 dice, tejiendo una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo, salve Rey de los judíos. Y en Mateo 27, 46, al final, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la cruz gritaba a gran voz que el Padre lo abandonó. Toda esta humillación, todo esto que estamos viendo hasta ahora, ¿Él merecía algo de esto? Él no merecía nada de todo esto. Él lo hizo voluntariamente. Y lo voy a ilustrar de esta manera. Imagínate, vos tenés tu trabajo, tal vez estás hace varios años en tu trabajo, o estudiaste para tener el trabajo que tenés, y hiciste todo lo que hay que hacer. Trabajaste, atendiste a las exigencias de tu jefe, te sentaste, fuiste todos los días temprano, llegaste bien, saliste tal vez más tarde de lo que es, pero bueno. Ahora llega fin de mes y vos podés decir, bueno, ¿qué estás esperando? A fin de mes, ya a principio de mes, ¿no? ¿Qué estás esperando? Que te paguen, sí, y te lo mereces, hagan así, sí, te lo mereces porque trabajaste por eso, porque estudiaste, porque tal vez llevas varios años en la empresa, lo que sea, pero trabajaste ese mes entero, te lo mereces, es tuyo, acá está. Ahora, imagínense que viene otra persona que no te conoce, que no solo no te conoce, sino que te odia, que no te quiere, que no estudió, que no trabajó, que no hizo nada, y vos vas con tu sueldo que vos trabajaste y se lo das a esa persona, que no lo merece. ¿Hace falta, realmente hace falta hacer algo así? No les digo que hagan eso. No es bueno para esa otra persona tampoco, pero es lo que Cristo hizo. Cristo no tenía necesidad de venir a salvarnos. Nosotros, dice la Biblia, que éramos sus enemigos, estábamos en contra de Él. Si lo hubiéramos visto a la cara, hubiéramos escupido en su cara también, así como hicieron en aquel entonces, porque nosotros éramos sus enemigos. Pero Él, dejando todo, dejando su gloria, haciéndose hombre y yendo hasta la cruz, por vos y por mí, esa fue la humillación de Cristo, es lo que Él hizo voluntariamente. Entonces, con toda esta información, ¿qué debo hacer yo? Con todo esto que ya vimos, Él dice en versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esto es lo que debemos pensar. En esto debes meditar, en cómo Cristo se humilló. Entonces, ahora no somos Dios, no tenemos una gloria terrible y entonces nos bajamos al mundo a servir a los hombres. Él nos dejó ejemplo, como vimos en Juan 13, pero en 1 de Pedro dice, ejemplo nos dejó para que sigan sus pasos, para que sigamos sus pisadas, dice la Reina Valera. En 1 de Tesalonicenses va a decir, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Así como el Señor no le importó todo eso, sino que se rebajó para morir por vos y por mí, así nosotros tenemos que tener ese mismo pensamiento siempre que servimos a nuestros hermanos. Él es nuestro ejemplo a seguir. No seguimos a otra persona. Seguimos a otro en cuanto esa persona siga a Cristo, pero nuestro ejemplo es Cristo. Pero tampoco seguimos nuestro propio corazón. La Biblia dice que el corazón es ¿qué?
engañoso y ¿qué? Hay otra palabra, y perverso. No podemos seguir nuestro corazón. Pero la pregunta acá también es, ¿cuánto estoy dispuesto a abandonar para servir a mis hermanos? Esa es la pregunta. ¿Cuánto fue el precio que Cristo pagó para tu salvación? ¿Cuánto fue lo que Él abandonó para salvarnos? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar para servir acá a tus hermanos? No estoy dispuesto a dejar horas de mi trabajo. No estoy dispuesto a dejar dinero que me merezco en mi trabajo. No lo voy a hacer, porque no voy a servir a mis hermanos. Cuando pensás en Cristo, eso se queda en la nada misma. Estoy dispuesto a incluso abandonar mi trabajo para poder servir al Señor. Yo sé, Pastor Javier, él tiene que cumplir horarios a veces los domingos y siempre me maravilla pensar, porque él dice, bueno, ahora tengo que predicar el próximo domingo y tiene que preparar todo el mensaje y es todo un tema. Pero siempre me maravilla pensar que él dice, bueno, estoy metiendo ciertas horas en la semana, así después yo tengo tiempo para poder estudiar, para poder juntarme con tal persona, para poder hablar, para seguir sirviendo. Y a veces él habla con sus supervisores o hace todo un montón de maniobras en su trabajo, obviamente legales, no estoy diciendo nada raro, pero él trata de acomodar todos sus horarios, ¿para qué? Para poder servir a sus hermanos y nada más. Ayer estaba bromeando y nos decía, si sigo así voy a tener que dejar mi trabajo, dice. Y yo me reía, pero no sé, tal vez va a ser pastor tiempo completo. Pero ¿cuánto estás dispuesto, hermano, a dejar las cosas chiquitas? Hay un comentarista que dice, así como Cristo se humilló de una manera trascendental, fuera de serie, ustedes deberían humillarse en sus propias pequeñas maneras. Lo nuestro es pequeño comparado a lo que Cristo realmente dejó y abandonó. Entonces, hermanos, primer punto, les dije que iba a ser largo. Meditamos en la humillación de Cristo. Meditamos en cómo Cristo se humilló. Y al meditar en esto, tu servicio va a ser completamente sencillo. Vas a querer servir a tus hermanos. Va a ser inmediato, de todo corazón. Pero vas a saber por qué estás sirviendo. No como aquel hombre que llamó y que no sabía qué le pasaba, por qué sentía todo eso. Ahora cuando venís a servir, sabés por qué servís. Vamos a ir al segundo punto. La segunda meditación se encuentra en versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Por lo que Cristo hizo, vemos que Dios lo exaltó. Así como Cristo se humilló, así Dios lo exaltó. Nosotros vamos a recibir un tipo de gloria que Dios nos va a dar por ser salvos. Dice en Mateo 23, el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Pero no es la misma gloria de la que recibió Cristo. Otra vez, griego, les invito a tomar la clase, pero dice que lo exaltó hasta lo sumo. Cuando dice que lo exaltó, realmente la palabra es lo hiperexaltó. Es la palabra hiper, literalmente, como el hipermercado. Hiperexaltado, lo superexaltó. Nosotros vamos a ir al cielo, dice Salmo 73, que con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. En Juan 17, Jesús está hablando, está orando y dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Nosotros vamos a estar en el cielo. Pero Cristo
a esto me maravilló, en Hebreos 4 dice así: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Ahí es que fue más allá de todos los cielos. El cielo, el paraíso celestial que nosotros entendemos, o que no entendemos realmente, es una cosa creada. Cristo trasciende ese cielo. Y en Efesios va a decir: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. Si hay un cielo más, Cristo está más arriba de ese cielo. Lo exaltó hasta más arriba de todos los cielos. En Efesios 1 va a decir que ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra. Está por encima de todo lo que hay. Nosotros no vamos a tener ese tipo de gloria. ¿Pero por qué digo esto? Si Cristo ya tenía gloria antes, ¿no? Como hemos visto, santo, 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 así, entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasa acá? ¿De qué está hablando? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue el cambio? En Colosenses va a decir que, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos. Fue el triunfo del pecado. Fue Cristo triunfando sobre la muerte. Para anular, dice Hebreos, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y en Salmo 110 dice: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que cambió fue que ahora Cristo venció la muerte, venció el pecado. Entonces, si Cristo está tan exaltado, es tan exaltado por encima de todo, ¿qué debe causar esto en mí? Debe causar esto: yo no soy quien para agrandarme, yo no soy quien para decir, yo soy más grande que vos. Yo no soy nadie comparado a la exaltación que Cristo tiene. Todos nosotros luchamos por tener algún tipo de reconocimiento. Nos gusta tal vez recibir un trofeo, recibir una placa que dice mi nombre. Yo me reía hoy porque el aparatito este que está acá dice Marcos. Y yo le digo, mirá, ya le pusieron mi nombre. No, el pastor se llama igual que yo. Pero todos luchamos por ser reconocidos. Pero cuando empezás a meditar en qué tan exaltado es Cristo, tu exaltación se queda así, nada. No tiene comparación. Cuando empezás a meditar en cómo Cristo está tan alto, elimina toda tu vanagloria. De lo que estaba hablando antes, versículo 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. ¿Por qué? Porque tenés que tener esto en tu mente, la exaltación de Cristo. Ya me quedo callado. La única persona que merece la gloria es Cristo solamente. Y empiezo a meditar en eso y ya no hay nada que yo pueda hacer. El resultado, cuando empezás a meditar en esto, es que te va a ayudar a servir a tus hermanos, vas a poder servir a ellos, porque no importa lo que te digan, vos nunca vas a ponerte encima de ellos, vos nunca vas a decir, yo soy más grande, ¿qué me venís a hablar a mí? ¿Vos no sabés quién soy yo? O en tu mente también estás diciendo, ¿cómo me va a decir así esa persona? Vas a decir, Cristo está exaltado, no yo. Yo no soy nadie. Entonces va a ser inmediato. Vas a saber perdonar rápidamente y seguir sirviendo. No vas a pelear, como dice versículo 3. No hagan nada por egoísmo, sino, perdón. Se me perdió el versículo. Por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde.
el resultado es que ya no vas a exaltarte a vos. Entonces, hermano, toma el tiempo de meditar en cómo Cristo fue exaltado, pero nos queda uno más. Y voy a ir rápido, no sé cuánto voy. Estén conmigo. La tercera meditación que vos necesitas tener en tu mente para servir a tus hermanos es el señorío de Cristo. Versículo 9 al final dice, le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y voy a parar allí. ¿Por qué? Porque acá Pablo, cuando está escribiendo, no puede decir el nombre. De tan increíble que es esto. Él dice, hay un nombre que Dios le dio, se le confirió un nombre, pero tiemblo ante ese nombre. No puede ni siquiera decirlo inmediatamente, de lo poderoso que es. Es el nombre que dice que se dobla toda rodilla. En Isaías 45, 23, Dios mismo va a decir, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia, una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Toda rodilla. Isaías 2, 11 dice que la mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Solo Él tendrá ese nombre. Ninguno de nosotros va a tener un nombre así. Toda rodilla, al sonar del nuevo nombre y terrible nombre de Cristo, toda rodilla se va a doblar. Y eso incluye a tu rodilla. Eso incluye tu rodilla. Si estás acá no conoces a Cristo, tu rodilla un día se va a doblar ante la supremacía de Cristo, porque Dios lo ha jurado. Si estás acá no conoces a Cristo, Cristo es Dios y Él murió en tu lugar, murió por tus pecados, para que si vos crees en Él, podés ser salvo y después voluntariamente puedas doblar tus rodillas ante el único que es exaltado. Si no conoces a Cristo, habla con nosotros, después de la reunión tenemos un rato. Pero va a seguir y va a decir, de los que están en el cielo, los que están en el cielo se ven, si me acompañan, vamos a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5 es un pasaje que me encanta, me vuela la cabeza realmente. Solo meditar en ese pasaje puedes estar horas. Apocalipsis 5, vamos a estar ahí un segundo. Fíjense versículo 11, dice así, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y continúan por siempre, alabando y alabando al Señor constantemente. Esos son los que están en el cielo. Y después los que están en la tierra. Hay otro grupo que está acá en la tierra. En Apocalipsis 6, 11, ese no es. Ese no es. 6:15, perdón. Dice así, los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas de los que estaban acá en la tierra y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos, mátennos, mátennos. Queremos no estar acá. ¿Por qué? Escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién ante el terrible nombre de Cristo? Nadie va a poder sostenerse. Toda rodilla se va a doblar.
Y luego nuestro pasaje en Filipenses va a decir, debajo de la tierra. ¿Qué hay debajo de la tierra? Ni idea. Nadie sabe con seguridad qué quería decir Pablo con debajo de la tierra. Pero aún lo que está debajo, desconocido para nosotros, completamente desconocido, eso también lo va a adorar. Tal vez sean los condenados al infierno, los que no conocen a Cristo. Tal vez sean los ángeles caídos. O tal vez es totalmente lo opuesto a lo que es el cielo, aquello que está debajo de la tierra. Esto es literalmente todo una referencia al fin de los tiempos. En aquel día toda rodilla se va a doblar. Y finalmente Pablo explota y dice el nombre, que es sobre todo nombre, lo que toda lengua confesará, al sonar de este terrible nombre, toda rodilla caerá al piso. Jesucristo es Señor. Ese es el nombre que Cristo va a tener. Jesucristo es Señor. Jesucristo es el Salvador y el Mesías ungido. Y el Señor, el amo de todo. No hay otro amo. Él es el Señor. Si todavía están en Apocalipsis 5, ven allí en versículo 13. Realmente todo el capítulo 5 es digno de leerlo en un momento así, pero el capítulo 13 dice así: oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Él es el Señor, Jesucristo es el Señor. No les voy a hacer que vayan allí, pero en Apocalipsis 17 nos va a decir: ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él es el Señor, no hay otro Señor. Si vos pensás que tu jefe es el Señor, no es así. Tu Señor es Cristo, porque es lo que vos confesaste. Vos un día dijiste que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si vos sos salvo, un día dijiste, Cristo es Señor. Vos ya lo dijiste. Y si Cristo es tu Señor, ¿vos temblás ante el poderoso nombre de Cristo? Al pensar en Jesús es Señor, ¿realmente temblás? ¿Tenés temor del Señor? Si Cristo es mi Señor, ¿qué otra cosa es mi Señor? Tu Señor puede ser el dinero. Tu Señor, a lo que vas atrás de eso, buscas más dinero, trabajar más horas para poder ganar más plata. No digo que esté mal trabajar, pero cuando tu dueño es el dinero, estás equivocado. Puede ser el placer. Yo trabajo para fin de año irme de placer por un mes entero y no me importa más nada. No está mal irse de viaje otra vez, pero cuando tu dueño es el placer, es la equivocación. O tal vez es ser alguien, querer ser alguien reconocido. Les voy a citar este pasaje en 1 de Juan 2. Dice así: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y él va a decir todo lo que hay en el mundo, esto es todo. ¿Estás listo? La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Eso es todo. Eso es todo lo que hay en el mundo. No provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, para siempre.
hermano, ¿cómo vas a servir a tus hermanos? ¿Es Él tu Señor? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás meditando? ¿Estás meditando en que Él es tu Señor y por esa razón estás sirviendo a tus hermanos? Él es el que te dice, haya pues en ustedes este sentir. Él es tu Señor y Él te está diciendo, serví a tus hermanos con todo tu corazón, meditando en estas verdades. Si no lo estás haciendo, hermano, este es el momento. Este es el momento de empezar a pensar como Dios quiere que pensemos, que hayan ustedes este sentir. Tres meditaciones. La humildad de Cristo, el ejemplo que nos dejó de servir a otros, de abandonar todo para servir a otros. ¿Cuánto estoy dispuesto a abandonar por ser obediente? La exaltación de Cristo, de cómo me debe humillar a mí. ¿Quién soy yo? Y el señorío de Cristo. Si Él es tu Señor, hermano, inmediatamente las meditaciones en Cristo para servir a tus hermanos deben venir inmediatamente, porque es un mandato. Haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. No podés servir si no estás pensando en esto. No se puede. ¿Qué vas a hacer? Si no lo estás haciendo, vas a meditar, vas a empezar a pensar, a tomar tiempo para sentarte y pensar en leer Apocalipsis 5 y la gloria de Cristo. O la vida sigue y no importa. Lo que dice el Señor está bien, es la opinión del Señor. A mí no me importa. Es un mandato. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a meditar o no vas a meditar? Ese es el desafío. Oramos. Padre, te damos gracias por este tremendo pasaje donde vemos cómo Cristo se humilló por nosotros, por amor a nosotros. Y luego tú lo has exaltado, Padre, por encima de todo, encima de todos los cielos. Nosotros no merecemos ningún tipo de gloria, Padre. Nosotros tenemos a ti como nuestro único amo, nuestro único Señor. Te pido, Señor, que pensemos en la semana, en estas meditaciones, que Cristo sea nuestro enfoque para que podamos servir como tiene que ser, para que sirvamos como tú quieres que sirvamos, con la mirada en ti, Padre. Pido que estas verdades lleguen a nuestros corazones y nos hagan realmente meditar en la semana, pasar tiempo, Padre. Te pido, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.